¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde nuestros estudios en Quito. En el programa de hoy analizamos los resultados de las elecciones presidenciales en Ecuador con otro notable invitado, Franklin Ramírez, profesor e investigador de Flaxo aquí, precisamente en Ecuador. Franklin Ramírez, una cálida bienvenida al programa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Franklin, ¿te sorprendieron los resultados de las elecciones presidenciales en Ecuador y cuáles fueron? De algún modo sí, el gobierno había configurado una respuesta Un gobierno neoliberal. El gobierno de Daniel Noboa, un gobierno neoliberal que está enfrentando la violencia en Ecuador con una declaratoria de guerra interna, que tiene militarizado al país, que hay varios casos de desaparición forzada. Montó un relato en el que ganaba en primera vuelta con un eco mediático, con un poder mediático enorme. Tiró un exit poll a las 5 de la tarde para confirmar esa noticia, tratando de tensionar el ambiente. La Revolución Ciudadana, que es del partido de Correa, de izquierdas, progresistas, siempre anunció... Cuya candidata era Luisa González. La candidata Luisa González siempre anunció que ese exit poll era tramposo y presentó sus datos, que finalmente son los que han acertado con prácticamente un empate técnico. Todavía hay unos votos que se están contando, puede ganar el uno o el otro, pero ya están los dos en la segunda vuelta. Va a haber una segunda vuelta. El resultado es histórico en la medida que los dos primeros candidatos han concentrado el 90% de los votos, o sea, una polarización tremenda, y los votos que quedan en disputa son muy pocos, destacando el tercer lugar de Leonidas Issa, que es el candidato de Pachacutic, del brazo electoral del movimiento indígena, que puede tener un lugar dirimente hacia la segunda vuelta. También, ¿cómo lees tú que anoche, es decir, se cerraron las urnas a las 5 de la tarde, estamos hablando de 4 o 5 horas más tarde, sale entonces la candidata, digamos, la candidata de la oposición, es decir, la progresista del correísmo, Luisa González, a dar una conferencia de prensa y califica los resultados? Acá estamos hablando de 44% contra 44%. Una diferencia entre ambos de menos de 1%, un porcentaje actual de menos del 1%. Sale, da una conferencia en un tono victorioso. Por el otro lado, el candidato guión presidente, este señor Daniel Noboa, ya desde temprano había convocado a un hotel a sus partidarios a venir, que iba a hacer un festejo, una conferencia de prensa. De pronto se cancela, él desaparece y nunca apareció en la noche. ¿Cómo lees tú esas dos actitudes de los dos que finalmente terminaron empatados? Es decir, la pregunta es, ¿quién ganó y quién perdió? Claramente el silencio del presidente Noboa luego de los resultados expresa que él no pudo construir una narrativa de victoria. Sí lo hizo Luisa González. Luisa González terminó proyectando una imagen de triunfo, una imagen de haber, incluso yo diría, remontado las condiciones electorales adversas de toda la campaña. Fue una campaña con cancha inclinada, con recursos del Estado y recursos millonarios de Noboa. La fuerza de oposición de la Revolución Ciudadana creció, y me parece que ese fue el mensaje que transmitió como de modo muy sagaz Luisa González, porque todavía no se había estabilizado el conteo. Eso se estabilizó cerca de la 1:30, 2 de la mañana. Luisa González salió tipo 10, 10:30 de la noche a decir: hemos ganado, estamos en segunda vuelta, invitamos a las fuerzas democráticas a la unidad, a la confluencia. Y el presidente simplemente se cayó, hizo mutis por el foro y puso algo que acostumbra, ¿no? Siempre que hay situaciones críticas, él se calla, desaparece, no puede enfrentar, lo que revela que a pesar de su talante autoritario, también no tiene mucha sagacidad para exponerse cuando se requiere marcar una dirección, que en la política eso es fundamental. Para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, hay una tradición histórica que los medios hegemónicos en el Ecuador no están al servicio de la opinión pública, sino a los intereses de la oligarquía o de las grandes empresas. Acá estamos hablando de Coavisa, Teleamazonas, estamos hablando del diario El Universo, el diario El Comercio, y ellos han sido, para muchos analistas, un brazo clave, un arma de la estrategia comunicacional. Con los resultados, estamos hablando que el presidente Noboa tuvo 44, algo, 1 o 2%, y la candidata del correísmo, Luisa González, 43,9%.
eso le permite el relato de que el más votado fue entonces el candidato presidente Noboa. A eso sale el expresidente Rafael Correa y en su cuenta de tweets, o sea, hoy X, dice, quiero comentarte para ver tu reacción. Él dice que advierte que no nos dejarán pasar como primeros a la segunda vuelta entre su candidata, es decir, que se siente respaldando a Luisa González y el candidato presidente. Y acá las palabras textuales que leo. Dice, estamos a menos de 0,5%, menos de 1% de distancia entre uno y otro, ganando Noboa, pero con más del 6% de actas con inconsistencias. No nos dejarán ganar, pero ustedes y ellos saben que vencimos. Es decir, acá lo que él quiere poner el énfasis es que si se confirmara que con este 6% de actas sin consistencias pasaría entonces a la victoria, digamos, en la segunda vuelta, ya los medios hegemónicos están mandando el mensaje que el primer lugar lo obtuvo Noboa. Sí, digamos, yo creo que Correa quiere insistir en el hecho de que su contabilidad, la contabilidad del movimiento, tanto los exit poll como el conteo rápido, fueron los que dieron en el blanco. En eso se indicaba que la Revolución Ciudadana ganaba, y él está reivindicando eso. Porque en el fondo, ya de cara a la segunda vuelta, el contador se pone en cero, y da un poco igual. Claro que para Noboa, que invirtió muchísimo en términos financieros, económicos y de apuesta política, no renunció a su lugar como presidente, puso a dedo a la vicepresidenta, forzó todas las instituciones. Se descalificó un candidato, Topic. Se descalificó a Topic, usó toda su influencia en el poder electoral, o sea, jugó con una cancha inclinada brutal. Entonces, no haber podido sacar una diferencia significativa en la primera vuelta, no haberla ganado, haber visto un crecimiento brutal de la Revolución Ciudadana que saca una votación superior incluso a la de 2017, cuando todavía era gobierno y cuyo candidato fue en ese entonces Lenín Moreno. Es una votación enorme de la Revolución Ciudadana en unas condiciones muy adversas. Entonces me parece que lo que está reivindicando Correa es eso, ¿no? Podemos seguir, hay unos votos que están por contarse, seguramente vamos a ganar, y es un modo de seguir quebrando el relato que apunta al lado Noboa como un político emergente que ha ganado con todo y que viene a romper la política. Eso no es así, la disputa está abierta. Insisto en la votación de Leonidas Diza, que está entre 5 y 6, más del voto del tercer lugar, más del voto de la Revolución Ciudadana 44. Ahí hay no es un voto de cambio, claramente es un voto contra el neoliberalismo, contra la guerra, contra la militarización. Hay que esperar que esas dos fuerzas confluyan, dialogan, que ese diálogo se dé también en la sociedad. Justamente te iba a preguntar a este respecto, es decir, ¿qué posibles escenarios ves tú para la segunda vuelta? Estamos hablando de, va a haber 2 meses. Hoy estamos en febrero, esto va a ser el 13 de abril. En estos 2 meses, ¿qué anticipas que pueden ser los posibles escenarios en esta nueva etapa de la carrera? O sea, para el gobierno era fundamental cerrar la elección en primera vuelta porque enero fue el mes más violento de la historia de la República, con más de 700 asesinatos en los 31 días primeros del año. Se anuncian ya problemas de la provisión energética como los que tuvimos a fines del año del 2024, apagones, sequía. Estamos viviendo una recesión económica, 2004 cerró con cifras negativas y crecimiento de la pobreza. Tiene 2 meses de enfrente para resolver problemas siendo presidente y candidato. No es del escenario ideal que quisiera alguien que está en ese tipo de postulación. Entonces el escenario globalmente para el gobierno es adverso. Además tiene una serie de resoluciones institucionales pendientes de la Corte Constitucional por la violación de la sucesión de la vicepresidenta y otras cuestiones más. Y del lado de la Revolución Ciudadana, yo diría que hay un colchón de votos que es pequeño, pero que estaría más disponible a acercarse a la candidata Luisa González. Tanto por el hecho de que Leonidas Diza de Pachacuti quedó tercero, son 5 o 6 votos, cuanto por el hecho de que estas dos fuerzas ya tuvieron una mesa de unidad, de negociación en agosto y septiembre, llegaron a algunos acuerdos programáticos, llegaron a un acuerdo de no agredirse entre las izquierdas, algo que efectivamente sucedió. Entonces hay ciertas condiciones que no habían hace unos años para que ese diálogo prospere y ese colchón de votos el Pachacútec de Leonidas Diza pueda favorecer un proceso de cambio.
No hay que descartar también, hay entre 6 y 8% de votos nulos y blancos que en segunda vuelta suelen disminuir. Entonces ahí también hay un colchón de votos en disputa, más otros 5 o 6 puntos que están dispersos en muy pequeñas cantidades en todo el resto de candidaturas. Pero me parece que la clave está en la negociación y el diálogo con el Pachacútec y con otras fuerzas de izquierda. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar entonces con Leonidas Issa, entrevistarlo. A esa altura todavía no había habido las elecciones. Él decía, no quiero empezar a hablar de esa posibilidad de eventualmente hacer algún tipo de alianza con la candidata, digamos, de la oposición, en este caso de la ciudad. Estamos hablando exacto, de Luisa. Era, digamos, cauto. Los antecedentes no son los mejores en las relaciones entre Correa y Leonidas Issa. ¿Te parece que a esta altura ambos han aprendido la lección que ya van 2 elecciones que eran todos contra el correísmo y por eso aparece entonces el triunfo de Noboa? O sea, me parece, yo insisto en las mesas de negociación que se dieron entre agosto y septiembre, fueron largas. Todo el mundo pensó que iban a durar 15 días y se iban a tirar los pelos. No fue así. Llegaron hasta el final. La idea era llegar a un acuerdo electoral. Eso no se pudo, pero yo diría que los otros 2 de los 3 objetivos se consiguieron, que es tener un acuerdo programático. Hay un documento programático y el otro era la no agresión, la no hostilidad. Tengo la impresión que hay mejores condiciones. Me parece muy poco probable que un líder como Leonidas Issa, de la CONAIE, del Pachacútec, pero de la vertiente más progresista, más de izquierdas, más popular, pueda dudar, o sea, pueda pensar dar su apoyo a Noboa. Entonces yo veo que hay unas condiciones propicias, hay que manejar con mucho tino eso, hay muchas desconfianzas, mucho recelo, pero el nivel de crisis al que ha llevado el neoliberalismo militarizado de Noboa es tan grande que yo vería con buenos ojos de esa posibilidad. Franklin, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Franklin Ramírez directamente de acá, desde nuestros estudios en Quito. Franklin es profesor investigador de la Universidad Flaxo. Estamos analizando los resultados de las elecciones presidenciales del Ecuador del día de ayer. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con Franklin Ramírez directamente desde Quito, analizando los resultados de las elecciones presidenciales en Ecuador. Franklin, profesor investigador de la Universidad Flaxo. También, Franklin, en el día de ayer, en la elección de ayer, se elegían entonces asambleístas. Y en ese caso, ¿sorpresa o no sorpresa? Sí, claramente, ¿no? El Ecuador ha tenido en las últimas elecciones un legislativo bastante fragmentado. La Revolución Ciudadana siempre como primera minoría, ocupando 1/3 de la asamblea más o menos, pero en esta ocasión tenemos a 2 grandes fuerzas, un sistema prácticamente bipartidista que se reparte entre la Revolución Ciudadana y ADN, el movimiento del presidente Daniel Noboa, prácticamente mitad y mitad, y quedando alrededor de 15 curules. O sea, más o menos Correa y Noboa se distribuirían unos 110 curules de a medias y unos 15 curules quedan para Pachacútec, la fuerza del movimiento indígena con 6 o 7, el viejo Partido Social Cristiano de Jaime Nebot con 3 o 4 y demás fuerzas muy pequeñas. Entonces, digamos, uno podría pensar que esas serían condiciones favorables para quien llegue al poder, tener un bloque de mayoría muy estrecho, porque la otra fuerza siempre dice el clima así. Sí, Quito siempre sorprende. Estamos hablando bajo la lluvia aquí. Bueno, pero en definitiva le fue bien, entonces al gobierno, ganó presencia en la asamblea. Le fue bien al gobierno, le fue muy bien a la RC, a la Revolución Ciudadana, un sistema político bipartidista.
con unos poquitos curules en disputa. Yo creo que cualquiera de los dos, una vez que llega al Ejecutivo, va a ponerte de una mayoría, pero estrecha, dada la fuerza del otro sector. Y en el caso particular de lo que enseña, digamos, la composición del panorama político. Acá eran 16 candidatos presidenciales que participaron. 12 de los 16 ni siquiera obtuvieron el 1% de los votos. ¿Qué mensaje lees tú de ese resultado? O sea, 13 candidatos tuvieron en conjunto menos del 5%. Menos del 5%. Y los otros 3, Luisa González, Daniel Noboa y Leonidas Diza, tuvieron 95%. Eso revela la fragilidad del sistema de partidos, la falta de representación de muchos liderazgos, de movimientos que aparecen de la noche a la mañana y que es uno de los grandes problemas de la democracia en Ecuador. Lo que te voy a invitar es como resultado final. ¿Qué dice esto, para concluir, qué dice esto de la vida política del Ecuador? ¿Qué mensaje quedó claro ayer? Es un país que en los últimos años ha vivido un escenario de crisis, de padecimiento muy generalizado. La ola de violencia que vive el país es inusitada. En todas las provincias de la costa, que son las más golpeadas por la violencia, se impone Luisa González y la Revolución Ciudadana, lo cual es una clara demanda de cambio. Me parece que lo de ayer revela esta combinación de crisis y cambio que viene siendo un signo de la política ecuatoriana en los últimos años. Gracias y gracias por soportar este mal tiempo. Así culminamos entonces esta entrevista con Franklin Ramírez. Franklin, nada menos que profesor investigador de la Universidad de Flaxo. Gracias por habernos acompañado.